Andreas Mijovic, 18 días sin comida ni agua en una celda. Una historia real de supervivencia, negligencia y resiliencia. Andreas Mijovic tiene uno de los nombres más extraordinarios cuando se habla de supervivencia extrema. En abril de 1979, este joven austriaco de apenas 18 años fue olvidado en una celda de detención, sin comida ni agua, durante 18 días completos. Su historia no solo rompió récords, sino que puso en evidencia fallas institucionales profundas, demostró los límites asombrosos del cuerpo humano y dejó un legado que aún se recuerda hoy en día en Austria y en todo el mundo. En este video exploraremos quién era Andreas, cómo ocurrió este olvido fatal, cómo sobrevivió, qué consecuencias tuvo y qué lecciones podemos sacar de una de las historias de negligencia más terribles jamás documentadas. ¿Quién era Andreas Mijovic? Andreas Mijovic era un joven aprendiz de albañil residente en Bregenz, una ciudad al oeste de Austria. Nacido aproximadamente en 1960-61, con apenas 18 años, al momento del incidente, se encontraba en una etapa de vida humilde, trabajando, formándose, con planes de futuro. No estaba envuelto en delitos graves, ni era una persona conflictiva. Su situación se originó a partir de un accidente automovilístico, del cual salió como pasajero. Su vida hasta ese momento era común, sencilla, sin indicios de que algo tan inimaginable estuviera por suceder. El incidente inicial. El 1 de abril de 1979, Andreas estaba implicado como pasajero en un accidente de coche. No era el conductor, ni había sido detenido por algo deliberadamente criminal. Las autoridades lo llevaron a una comisaría local en Chest para interrogarlo. Lo que debería haber sido un procedimiento rutinario se complicó por una serie de errores. Los 3 oficiales encargados de su retención asumieron de forma equivocada que otro de los 3 lo había liberado. Cada uno pensó que estaba cumpliendo con su parte, pero nadie lo liberó ni verificó su estado. De esta manera, Andreas quedó encerrado olvidado en una celda, sin supervisión alguna. La celda en la que Andreas fue confinado estaba ubicada en el sótano de la comisaría. Era un espacio aislado, con escasa ventilación y sin ventanas que permitieran que alguien desde fuera oyera sus voces, sus gritos o sus llamados de auxilio. No había comida, no había agua potable, nadie entraba ni revisaba su estado. Además, las paredes húmedas del sótano jugaron un papel crucial. La condensación en esas paredes le proporcionó gotas de agua que Andreas lamía, una fuente mínima pero clave de hidratación que gran medida le permitió seguir vivo. Durante los 18 días que duró esta pesadilla, el cuerpo de Andreas comenzó a desmoronarse lentamente. La falta de alimentos provocó un gasto drástico de reservas energéticas en grasa corporal, músculos y tejidos. Se estima que perdió cerca de 24 kilogramos de peso. Su cuerpo estaba deshidratado, extremadamente debilitado. Sin comida, el metabolismo se ralentiza. Sin agua, los fallos de órganos comienzan a manifestarse. Ostensiblemente, Andreas experimentó debilidad extrema, posibles fallos en la regulación de la temperatura corporal y complicaciones físicas severas. Cada día que pasaba sin líquido era un riesgo mortal. Pero no solo de cuerpo vive la supervivencia. La mente juega un papel esencial. Andreas estuvo completamente aislado, sin contacto humano, sin comida, sin agua, en un espacio oscuro, donde sus gritos no podían ser escuchados. La soledad y el abandono podrían haberlo llevado a la desesperación, al pánico, incluso al colapso mental. Sin embargo, sobrevivió. ¿Cómo resistió mentalmente? Aunque no hay registros detallados de sus pensamientos internos en cada día, los testimonios dicen que luchó con la esperanza, con el recuerdo de su familia, con la expectativa de ser liberado algún día. Esa fuerza interna fue tan vital como la fuente mínima de agua que encontró en la condensación. ¿Cómo fue descubierto? El 19 de abril de 1979, 18 días después, ocurrió lo que finalmente rompió ese silencio mortal. Un oficial que tenía un asunto en el sótano, un trabajo distinto, pasó cerca de la celda y percibió un olor fétido que emanaba desde ella. Alarmado, abrió la puerta, encontró a Andreas en un estado crítico, extremadamente deshidratado, sin fuerzas para levantarse, con su cuerpo al límite. No había otros indicios de asistencia. Fue trasladado de inmediato al hospital. El rescate no significó la vuelta inmediata a la normalidad. En el hospital de Bregenz, los médicos enfrentaron el reto de salvar su vida. La deshidratación severa y la inanición prolongada implican riesgos como choque hipovolémico, daño renal, daño hepático,
desequilibrios electrolíticos, problemas metabólicos graves. Los profesionales tuvieron que rehidratarlo con cuidado, asegurando que los líquidos y nutrientes se introdujeran de modo que no causaran un shock al cuerpo debilitado. Andreas pasó varias semanas, probablemente meses en total, recuperándose. Recuperar su peso, fuerza muscular y normalizar las funciones corporales fue un proceso largo, doloroso, lleno de cuidados médicos y apoyo. Después de su recuperación, se abrió una investigación. Los 3 policías responsables fueron acusados de negligencia grave en el cumplimiento del deber. En el juicio penal, cada uno trató de deslindar responsabilidad del otro. Se les impuso una multa equivalente a unos 2.0 euros cada uno, dado que no se pudo determinar quién fue el principal responsable del olvido. Luego, 2 años después, en un juicio civil, Andreas fue indemnizado con 250.0 chelines austriacos, lo cual equivaldría a aproximadamente 18.0 euros, según conversiones de la época. Esta compensación reconocía el daño sufrido, aunque por supuesto ninguna suma monetaria puede borrar lo vivido. El caso de Andreas Miavex está registrado en el Guinness World Records como la supervivencia documentada más larga sin comida ni líquidos, Récords Mundiales Guinness 1. Este reconocimiento, más allá de lo espectacular del dato, sirve también para subrayar la gravedad del hecho, el riesgo extremo y la anomalía institucional que permitió que un joven fuese olvidado durante tanto tiempo, en condiciones tan peligrosas. La historia generó indignación en la población austríaca como pudo ocurrir que alguien fuese olvidado, ignorado por todos, los agentes de policía, los funcionarios encargados, incluso por quienes respondían a preocupaciones familiares. Las críticas se centraron en la falta de protocolos claros, en la negligencia institucional, en la responsabilidad de mantener derechos básicos, aún para personas bajo custodia. Además, la prensa, los ciudadanos, los defensores de derechos humanos, utilizaron el caso como ejemplo de por qué deben existir controles, rendición de cuentas y vigilancia en los procedimientos policiales. Reflexiones científicas sobre los límites de la supervivencia. El cuerpo humano es sorprendente, pero no invencible. Se acepta generalmente que sin agua una persona puede sobrevivir entre 3 a 7 días, dependiendo de factores como la temperatura, la humedad, el estado físico, la salud previa, la exposición al calor o al frío extremo. En el caso de Andreas, aunque oficialmente sin agua, la presencia de condensación ofreció una fuente mínima de hidratación, lo cual, probablemente, fue lo que hizo la diferencia. Sin esta mínima humedad, es casi seguro que los órganos vitales hubieran colapsado mucho antes. En cuanto a la comida, los seres humanos pueden resistir periodos mucho más largos sin alimentación si tienen agua, pero la inanición causa pérdida muscular severa, debilitamiento, y luego riesgo de infecciones, hipotermia u otros problemas. Este caso nos obliga a reflexionar sobre varios aspectos importantes. Primero, los derechos humanos son fundamentales, incluso cuando se trata de personas bajo custodia. Nadie debería ser expuesto a condiciones que pongan en riesgo su vida. Segundo, los sistemas institucionales deben tener redundancias, mecanismos de supervisión, protocolos claros, para que situaciones así no ocurran. La capacidad humana no tiene límites claros. Cada persona tiene una resistencia física y mental diferente, pero que la esperanza, la voluntad, la fe en que alguien vendrá, te puede mantener con vida cuando todo lo demás falla. El nombre Andreas Miavex pasará a la historia no solo por el triste récord que ostenta, sino porque su vida demuestra que incluso cuando todo parece perdido, cuando se es abandonado, el ser humano puede aferrarse a la existencia. Su supervivencia durante 18 días sin comida ni agua es un testimonio brutal de lo que significa ser olvidado, de lo que significa que fallen las instituciones, pero también de la dignidad humana, del coraje silencioso, del valor de la vida. Que su historia nos recuerde que nadie es responsable de nosotros si no supervisamos, si no exigimos humanidad, si no mantenemos la exigencia de que todos los seres humanos merecen dignidad, cuidado y derechos incluso en las sombras. Si esta historia te ha tocado y quieres descubrir más relatos de valentía y coraje, suscríbete al canal, dale like y activa la campanita para no perderte ningún video. Recuerda, la fuerza del ser humano es infinita cuando el corazón y la mente trabajan juntos. Nos vemos en el próximo video.